Muy buenas tardes a todos y todas. La línea de investigación en materia jurídico-político-antárticas del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile les da la bienvenida a esta primera jornada de los encuentros de vinculación jurídico-antárticos. Desde ya agradecemos su interés y participación en esta instancia. Esta actividad se enmarca en un proyecto de extensión de la Facultad de Derecho que tiene por objetivo aportar en la construcción de un vínculo entre la ciudadanía y las temáticas antárticas, las que suelen parecernos más bien lejanas, misteriosas, poco accesibles al igual que su territorio. En ese sentido, jóvenes investigadores del área de las ciencias jurídicas y sociales de esta Facultad de Derecho van a exponernos acerca de sus propias tesis de licenciatura y en el proceso tratarán de dar respuesta a aquellas preguntas esenciales que nos formulamos constantemente dentro de la sociedad chilena y que en muchas ocasiones no sabemos cómo responder, pese a ser de vital importancia para nuestro país. Por ejemplo, ¿existe o no existe soberanía en la Antártica? ¿Por qué viajan allá militares y científicos? ¿Cuál es la posición política de Chile respecto del territorio antártico? ¿Qué ocurre con los delitos cometidos en la Antártica? ¿Podemos viajar a la Antártica? ¿Es posible vivir allá? Entre otras muchas interrogantes que suelen surgir. Esta tarde analizaremos tres grandes temáticas a manos de jóvenes investigadores jurídico-antárticos. Para comenzar, se referirá a esta actividad el profesor Luis Valentín Ferrada Walker, a quien le ha correspondido un activo papel como profesor guía en estos proyectos. El profesor Ferrada es doctor en Derecho, es académico del Departamento de Derecho Internacional de nuestra facultad e investigador adscrito al Instituto de Ecología y Biodiversidad. Integra el Consejo Asesor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, es miembro del Comité Permanente de Humanidades y Ciencias Sociales del Scientific Committee on Antarctic Research e integra la lista de árbitros de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya en materias de protección ambiental antártica. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Giovanina, y muy buenas tardes a cada uno de quienes están integrados a este webinar, que me alegra muchísimo, imaginarán ustedes, ver la gran cantidad de personas que están participando, reencontrarme aquí en el ciberespacio con muchos de mis muy queridos alumnos y ver cómo también se ha ido creando una comunidad amplia de personas interesadas en estas materias. Me voy a tomar unos pocos minutos para dar una visión general, si se quiere, respecto a la importancia que tiene esta actividad. Y en ese sentido creo que es importante recalcar que este año 2020, a pesar de que es el año de la pandemia, y así seguramente lo recordaremos, también es el año de la Antártica, porque de alguna manera han pasado, al menos en lo que es interno, sucesos demasiado importantes en temas antárticos que no podemos dejar pasar o no podemos de alguna manera olvidar. Es verdad que este año no hubo reunión consultiva del Tratado Antártico, que es el principal foro internacional sobre estas materias, y que la reunión de la Comisión de la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos se va a realizar de una manera especial, con una agenda reducida y por supuesto en un formato online, pero al menos en lo que tiene que ver con el funcionamiento doméstico, con lo que pasa en Chile respecto a la Antártica, este es un año que tiene dos hitos muy importantes que resaltar. En primer lugar, estamos conmemorando el próximo 6 de noviembre los 80 años del Decreto Supremo 1747, el año 1940, que delimitó el territorio chileno antártico. Dentro de la extensa cantidad de más de 300 normas jurídicas que Chile ha promulgado desde mediados del siglo XIX hasta la fecha sobre Antártica, sin duda este decreto tiene un rol esencial, es un hito muy importante. Vamos a desarrollar los días 4 y 5 de noviembre, 4 y 5 de noviembre, las jornadas chilenas de derecho antártico, donde vamos a dar un input especial respecto a estas materias, pero de alguna manera esta conmemoración de los 80 años es algo que debemos resaltar. Pero no solamente debemos resaltar ese hecho histórico, también hay hechos presentes. Y en particular que este año, después de una tramitación legislativa relativamente extensa, desde marzo del año 2014, a septiembre,
del año 2020. Finalmente concluye el trámite parlamentario y todo lo que tiene que ver con eso, la discusión que se dio en el Congreso del proyecto de ley antártica, y entonces con fecha 17 de septiembre del año 2020, hace un mes atrás, se ha publicado la nueva ley antártica chilena. Esta ley tiene un periodo de vacancia legal, así que entrará en vigor en realidad el 16 de marzo del año 2021. Estos 6 meses son esenciales porque hay muchas instituciones que van a tener que acomodarse de alguna manera para poder cumplir cabalmente la ley, y luego también hay que desarrollar una serie de reglamentos que la ley manda a dictar, pero el hecho que se haya publicado ya en el diario oficial, que tengamos una nueva ley antártica chilena, llamada de alguna manera a armonizar, sistematizar y modernizar toda la legislación antártica de Chile, hace que este año 2020 sea, en muchos sentidos, un año antártico muy importante. Estos encuentros que estamos celebrando hoy día en su primera sesión, dentro de este contexto de este año antártico, me parece a mí que son aún más importantes. Son aún más importantes porque esto es una iniciativa de los alumnos de la Facultad de Derecho de la Facultad de la Universidad de Chile. Debo felicitar y agradecer a Giovanina Sutherland, quien hace de moderadora de esto, porque de alguna manera esto es un éxito de ella. Por supuesto, muchos la hemos apoyado, pero ella es quien ha llevado adelante esto, y por lo tanto a mí no puede más que honrarme y hacerme tremendamente feliz que alguien que ha trabajado conmigo, que sigue trabajando conmigo, de hecho, en muchas cosas, ya esté desarrollando sus propias iniciativas, sus propias líneas, y me parece que esto es un incentivo enorme para todos el resto de los alumnos que han trabajado conmigo. Me parece que lo que tenemos que hacer precisamente es esto de crear comunidad, y por lo tanto, mientras más personas estén trabajando en impulsar esto, es aún más valioso. Así que mi felicitación para Giovanina, pero también para todos quienes van a intervenir el día de hoy y el próximo viernes. Francisco Serendero, Rodrigo Castro, Mariana Bruna, Paloma Sepúlveda, Bárbara Silva, Giselle Gajardo, Catalina Sepúlveda y Chantal Lassen. Todos ellos me parece que hacen una contribución enorme al desarrollo del conocimiento de los temas antárticos a través de su interés por participar y su activa participación en todo esto. Repito, la idea que está detrás de esto y que yo he tratado de impulsar, y me alegro de ver unos primeros frutos de aquello, diremos, es que seamos capaces de crear una comunidad. Chile siempre ha tenido personas relativamente importantes en los temas antárticos. Desde principios del siglo XX en adelante hay algunos nombres, algunas personalidades, pero quizás nos ha faltado, y esto es el trabajo al que estamos abocados, que podamos conversar entre nosotros. Por supuesto, esto es algo, una actividad académica universitaria, por lo tanto, aquí con la más amplia libertad de investigación, con la más amplia libertad intelectual respecto a los temas que cada uno quiera tratar, hay algunos principios básicos, pero quizás el principal de esos principios básicos es el amor al estudio, el amor a la investigación, el amor a la verdad, en definitiva. Si estamos dispuestos a investigar mucho sobre nuestros temas, pues bien, la línea de investigación que nosotros escojamos de alguna manera depende de los intereses de cada una. Y en este mismo sentido de felicitar lo que se ha estado haciendo, quiero también felicitar a todos quienes han participado en la creación de nuestra página web, que está ya funcionando hace un par de semanas. El logo mismo de U Antártica es creación de Bárbara, si no me equivoco, de Bárbara Silva. Por lo tanto, esto es algo, repito, esto es algo que a mí como profesor no puede sino que hacer sentirme muy demasiado orgulloso, porque quiere decir que tengo a muchos de mis alumnos desarrollándose en estas cosas. En un par de semanas más, cuando tengamos las jornadas chilenas de Derecho Antártico, también hay varios de los alumnos, gente que incluso está hoy en día en el extranjero, especializándose o trabajando en el extranjero, que van a también ser parte de esto. Entonces, creo que esta idea de crear comunidad es importantísima. Respecto a las ponencias que vamos a ver en la tarde de hoy, no quiero hacer mayores comentarios porque, bueno, cada uno de estos jóvenes investigadores son los que tienen que
y están de sobra en condiciones de defender de alguna manera sus investigaciones y demostrar lo que han hecho. Solo quiero destacar en muy breves palabras la importancia que tiene cada uno de los temas que ellos han escogido y el valor que tiene cada uno de los temas que han escogido y cómo, y esto es fundamental que lo entiendan. No veo los nombres de las personas que están conectadas, pero no los conozco a cada uno de ellos, pero espero que tengamos aquí muchos alumnos de la facultad y de otras facultades, otros jóvenes, da lo mismo que no sean de la facultad, para que se den cuenta cómo investigadores muy, muy jóvenes, si acaso están bien orientados y tienen un procedimiento y una metodología de investigación, y hay un trabajo serio, y hay un interés serio, pueden hacer desde los 20 años contribuciones importantes al conocimiento. Y yo creo que eso es un incentivo para todos nosotros. El trabajo de Francisco Serendero y Rodrigo Castro sobre el artículo 4 del Tratado Antártico es evidente su importancia. Esta es una de las normas clave del Tratado Antártico. No nos olvidemos que para todo el sistema, pero en particular para los países que afirman derechos soberanos sobre la Antártica, el artículo 4, número 1, letra A, es la pieza clave, y por lo tanto todos los estudios y los análisis que se hagan sobre este artículo 4 para tratar de ver sobre todo una proyección futura, no solamente cómo ha sido entendido hasta el pasado, sino que cómo va a ser entendido en el presente y hacia el futuro, me parece que es un esfuerzo intelectual que es esencial hacer. En el caso de Mariana Bruna también trata un tema importantísimo, que es la ciencia. El rol que juega la ciencia en la Antártica. Todos sabemos que desde el Tratado Antártico en adelante, aún más desde el año geofísico internacional en adelante, la Antártica ha jugado un rol, la ciencia ha jugado un rol importantísimo en los temas antárticos, pero la ciencia en la Antártica no es solo ciencia. Es una ciencia que podríamos decir políticamente orientada. Y entonces, quienes no somos de las ciencias naturales, quienes estamos en el mundo de las ciencias sociales, tenemos que ser capaces de entender, valorar y analizar esto, y me parece que en ese sentido el trabajo que ha hecho Mariana es de gran importancia. Y finalmente, en el día de hoy, Paloma Sepúlveda y Bárbara Silva van a explicar el desarrollo de sus investigaciones sobre la jurisdicción penal en la Antártica. La jurisdicción, como todos quienes más saben de estas cosas lo comprenden perfectamente, es uno de los temas álgidos en el sistema político jurídico antártico. De alguna manera, para garantizar la paz en la Antártica, hemos tenido que buscar nuevos conceptos o nuevas miradas, nuevos enfoques respecto a la soberanía. Y la jurisdicción es la hija predilecta de la soberanía. Y por lo tanto, con una soberanía que está en una situación, llamemos particular, obviamente la jurisdicción, que es una concreción práctica de la soberanía, tiene también una serie de particularidades muy especiales. Entonces, y la jurisdicción penal, ¿para qué decir? Que de alguna manera la manifestación más fuerte de la jurisdicción estatal con el jus punendi y todo aquello que conocemos. Un par de palabras finales sobre lo que vamos a ver no hoy día, sino que el próximo viernes. Ahí Giselle Gajardo se va a referir a la Antártica y estas ideas que rondan por ahí sobre el patrimonio común de la humanidad. Y bueno, es un análisis académico, por lo tanto, con todo lo que eso implica, pero que en definitiva viene a demostrar cómo este concepto del patrimonio común de la humanidad, que a lo mejor suena muy bien al oído, cuando uno lo analiza con cuidado y atención, se demuestra que en realidad resulta relativamente inaplicable a la Antártica, al menos como hasta el día de hoy la conocemos. Luego, Catalina Sepúlveda también se va a referir a un tema que es importantísimo, que es la bioprospección. Hoy en día, una de las actividades económicas más relevantes que se realizan en la Antártica es precisamente la bioprospección, pero es una actividad que, a pesar de su enorme importancia, no tiene una gran regulación jurídica. Entonces, ahí hay una serie de temas que tratar y me parece que lo que Catalina va a explicar va a aclarar bastante el panorama a ese respecto. Y finalmente, Chantal Lassen se va a referir al funcionamiento, de alguna manera, de las reuniones consultivas del Tratado Antártico y en particular cómo esta regla del consenso, que es básica por tantos motivos del funcionamiento de este sistema, también presenta una serie de dificultades. Bien, habiendo dado esta introducción general, no me queda más que felicitarlos y nada, y invitar a toda la gente que nos está
conectada en estos momentos y espero que haya muchos jóvenes estudiantes de nuestra facultad a interesarse por estos temas. La Antártica es algo esencial para Chile. Por cierto que vivimos muchos procesos constitucionales, el tema de la pandemia, los cambios geopolíticos del mundo, hay muchas cosas que están pasando. Pero de alguna manera el futuro de Chile va muy amarrado a lo que pasa en la Antártica. Y por lo tanto, solo felicitar a este grupo de jóvenes que ha estado dispuesto a de alguna manera asumir el desafío de investigar en estos temas con seriedad, con dedicación, con largas horas, con un profesor que generalmente es relativamente estricto, como tiene que ser un buen profesor, pero que hemos creado una gran relación de amistad. Por lo tanto, créanme, cada uno de los expositores, que me enorgullece realmente mucho verlos ustedes, y estoy seguro que lo van a hacer fantástico. Doña Giovannina, esta es su actividad, sus encuentros. Profesor, muchísimas gracias por sus palabras. Yo me atrevo a decir que le agradecemos todos, no solo yo, sino agradecemos en nombre de todos aquellos alumnos que hemos tenido el honor de trabajar con usted y desarrollar nuestras investigaciones antárticas bajo su guía. Así que antes de comenzar con las exposiciones propiamente tal, les recuerdo a la audiencia brevemente que a lo largo de este webinar se van a estar recibiendo preguntas a través del box de Zoom, preguntas y respuestas. Y de esta forma, las preguntas van a ser respondidas al final de las 3 presentaciones según las temáticas planteadas. Así que los invitamos a estar lo más activos posibles con sus dudas para tener una mayor interacción más adelante. Comenzamos entonces con la ronda de exposiciones a manos de Francisco Cerendero y Rodrigo Castro. Ambos son egresados de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y nos van a exponer sobre su proyecto de investigación titulado Artículo 4 del Tratado Antártico, mantención del status quo y perspectivas a futuro. Francisco, Rodrigo, bienvenidos. Gracias, yo. Voy a compartir pantalla ahora para el PPT. ¿Se ve? Sí, se ve el PPT, pero no Ya. en formato de presentación. ¿Cómo se ve? ¿Y ahora? Maximízalo, maximiza el tamaño. Ya. Voy a ponerlo en formato pantalla. Ahí está, ahí sí. Adelante, se ve perfecto. Ya, ok. Ya. ¿Se sigue viendo? No, comparte por favor vuelve a compartir pantalla, pero solo tu presentación de PowerPoint, no la pantalla de ok, todo ok, lo ok. que estás viendo en tu computador. Sí, perdón. ¿Ahí sí? Ahí sí, muchas gracias. Ya. Entonces, buenas tardes, muchas gracias, Giovannina, muchas gracias al profesor también, y gracias a todos los asistentes a las jornadas de vinculación antártica. Junto con mi compañero Francisco Cerendero y yo, Rodrigo Castro, vamos a presentar nuestra investigación, la cual lleva por nombre Artículo 4 del Tratado Antártico, mantención del status quo y perspectiva de futuro. A lo largo de su historia, la Antártica ha suscitado el interés de variadas naciones, ya sea por sus recursos naturales, su posición estratégica o el valor de esta como laboratorio de investigación científica. Es por esto que 7 países han declarado formalmente su reclamo de soberanía sobre ella, entre ellos nuestro país. Esto generó diversos conflictos entre los estados y un ambiente de creciente tensión que pudo desencadenar en algún momento en un enfrentamiento armado. Es frente a este escenario que se llegó a la firma del Tratado Antártico,
cuya finalidad fue asegurar la paz e incentivar la ciencia en el continente. Y es dentro de este tratado que el artículo 4 constituye un pilar fundamental para asegurar la convivencia pacífica de los estados. Pero, ¿cómo es que este artículo ha hecho posible la convivencia y la cordialidad entre los estados en el continente? ¿Constituye este artículo una solución al problema de la soberanía o en realidad no es una solución? En nuestra investigación abordamos estas interrogantes y en especial intentamos referirnos a si esta solución que plantea el artículo es en sí una solución o si es necesario plantearse una verdadera solución y si es que esta solución podría ser factible. Por eso que nosotros creemos que para entender mejor cómo fue posible poner un alto a las tensiones y conflictos, creemos que es necesario conocer el contexto que se llevó a la firma del Tratado Antártico y las posturas de los distintos agentes involucrados. A fines del siglo XIX, la Antártica se comenzó a perfilar como un territorio de interés por parte de las grandes potencias, debido principalmente a la explotación de los recursos vivos marinos, como la caza de focas y la caza de ballenas. Esto manifestó la necesidad de esclarecer el estatus jurídico de la Antártica. Y los estados que tenían intereses en el continente comenzaron a declarar y formalizar sus pretensiones soberanas. Es así como a fines de la primera mitad del siglo XX, 7 países terminaron de configurar sus reclamaciones territoriales, los cuales son Argentina, Chile, Australia, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido, quienes junto con la Unión Soviética y los Estados Unidos se transformaron en los principales protagonistas del quehacer antártico. Es así como para la década de 1940 y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, las tensiones entre los estados reclamantes y los interesados en el continente comenzaron a intensificarse. Estos conflictos se manifestaron principalmente como disputas locales entre los países que afirman derechos soberanos sobre el continente, principalmente debido a los fundamentos de estos y a sus títulos en los cuales basan los reclamos y la delimitación de estos. La mayoría de estos enfrentamientos no significaron consecuencias de carácter internacional y fueron solucionados de forma diplomática. Sin embargo, en el caso de Chile, Argentina y el Reino Unido, sus reclamaciones se superponen entre sí. Por lo tanto, la aproximación diplomática del problema no tuvo éxito como en los otros casos. Y este se convirtió en el principal foco de conflicto en el continente, que tuvo muchas posibilidades de escalar a un conflicto armado. Por otro lado, también en el marco de la Guerra Fría, las superpotencias de la época, en su afán por expandir sus esferas de influencia hacia los mares australes, amenazaban con convertir al continente en un campo de batalla más. Estados Unidos comenzó a manifestar activamente sus intereses en el continente, enviando expediciones con la intención de establecer bases en el territorio y así asegurar la comunicación interoceánica, todo esto temiendo una posible inutilización del Canal de Panamá. Es así como Estados Unidos se convirtió en un principal impulsor de un acuerdo internacional relativo a la Antártica, con el fin de asegurar el acceso a los mares del sur y excluir a la Unión Soviética de los asuntos antárticos. La Unión Soviética, por su parte, en respuesta a los esfuerzos norteamericanos por llegar a un acuerdo internacional, no tardó en hacer presente sus intereses y derechos en el continente, señalando que cualquier acuerdo internacional que se hiciera con exclusión de ellos sería contrario a la experiencia internacional. Es así como ya entrada a la mitad de la década de 1950, los esfuerzos por apaciguar las tensiones habían sido muy infructuosos y comenzaban a aparecer voces en la escena internacional que llamaban por una internacionalización de la Antártica, bajo el amparo de las Naciones Unidas. No obstante lo anterior, el éxito del Año Geofísico Internacional, entre 1957 a 1958, evento en el cual participaron las 7 naciones que afirman derechos soberanos en la Antártica, más 5 otras naciones que tienen intereses en el continente, se convirtió en el antecedente directo de lo que fueron las negociaciones que terminaron con la firma del Tratado Antártico a fines de 1959. El tratado significó la consagración definitiva del continente a la ciencia y los fines pacíficos, permitiendo la convivencia de los estados y poniendo un alto a las tensiones y conflictos respecto a la soberanía en él. Dentro del tratado, el artículo 4, tal y como ya se dijo, constituye uno de los pilares fundamentales en la mantención de este equilibrio. Gracias a su ambigua redacción, este protege los intereses tanto de los países reclamantes, tanto como los países que están en contra de que se establezca una soberanía concreta en el continente. Pero, ¿qué es lo que dice el artículo 4? ¿Cómo se expresa esta ambigüedad en su redacción? Bueno, el artículo 4 consta de 2 párrafos.
El primero de ellos se sientan las bases para la convivencia pacífica de los estados, estableciendo una regla de interpretación para las disposiciones de este. El párrafo comienza estableciendo que no se puede interpretar el tratado en cierto sentido, es decir, se establece que no existen disposiciones en el tratado que puedan interpretarse en el sentido que se señala a continuación. Entre estas, la primera prohibición de interpretación se encuentra en la letra A, que es una de las principales. En esta, lo que se pretende es proteger los derechos de las naciones con derechos o reclamaciones ya hechas valer sobre el continente antártico. El hecho de prohibir la interpretación del tratado como una renuncia a derechos de soberanía reconoce implícitamente la existencia de estos derechos, protegiéndolos y permitiendo que los países que tienen pretensiones de soberanía sobre la Antártica puedan adherir al tratado sin que sientan que esta adherencia es perjudicial para sus intereses. Cabe mencionar que estos derechos debieran haberse hecho valer con anterioridad al tratado. La letra B del artículo, además de utilizar la palabra renuncia, también usa la palabra menoscabo, lo cual no solo evita que la firma del tratado se considere una renuncia a fundamentos de reclamación de soberanía, sino que también se evita que estos fundamentos pierdan validez por el hecho de firmar el tratado. Esta letra está pensada para proteger los intereses tanto de los países que ya hicieron valer sus derechos soberanos como aquellos que tenían fundamentos para hacer una reclamación soberana, pero no lo hicieron. También cabe mencionar que estos fundamentos para hacer una reclamación debían existir antes de la entrada en vigencia del tratado. Y esta letra incluye los casos, por ejemplo, de Estados Unidos y la Unión Soviética, países que expresaron tener derechos para crear una reclamación soberana sobre el continente, pero que se reservaron el derecho a formalizar un reclamo en un futuro. Por otro lado, la letra C del párrafo 1 evita que la adherencia al tratado pueda ser interpretada como perjudicial al reconocimiento o no reconocimiento de las partes a los derechos o reclamaciones de otros estados. Es decir, la firma del tratado no importa un reconocimiento por el estado firmante a los derechos antárticos del otro estado, así como tampoco importa un no reconocimiento. La posición que tenga un estado respecto a los derechos antárticos de otro estado no se ve perjudicada por su adherencia al tratado, pudiendo éste reconocer o no reconocer sus derechos. Esta letra protege especialmente a los países contrarios al establecimiento de soberanía sobre el continente. Por último, para terminar, el párrafo 2 del artículo 4 importa una regla prohibitiva. Se prohíbe que las actividades llevadas a cabo durante la vigencia del tratado puedan ser utilizadas como fundamento para hacer una nueva reclamación territorial o para crear derechos de soberanía sobre el continente. También se prohíben las nuevas reclamaciones expresamente y se prohíbe la ampliación de las reclamaciones ya existentes. Con esto lo que se busca es mantener el status quo del territorio. Así, del análisis del artículo, lo que podemos extraer es que este en realidad no congela la soberanía de los estados reclamantes de soberanía sobre la Antártica, sino que lo que congela es lo litigioso respecto a estos reclamos. Valiéndose de la ambigüedad de su redacción, este artículo, al reconocer los derechos e intereses de los países con reclamos soberanos sobre el continente, mientras que al mismo tiempo protege la posición de las naciones que están en contra del reconocimiento de dichos derechos, se evita tomar una posición concreta respecto al problema, y se intenta proteger a todos los interesados. Pero, ¿es esta una solución al problema de fondo o es simplemente postergar el problema para después? ¿Es posible una solución definitiva a este problema o la mantención de este frágil status quo es la mejor opción a corto y mediano plazo? Esas son de las principales interrogantes que intentamos abordar en nuestra investigación. Y ahora mi compañero, Francisco Serendero, va a pasar a explicar las posiciones de los distintos agentes en materia del artículo 4. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Bueno, en relación a lo expuesto por mi compañero, se tiene que recalcar que aquí, como se puede apreciar, la redacción del artículo 4 y su implementación en el Tratado Antártico ha logrado plantear un tema altamente convencional de una forma muy poco convencional, al lograr confluir estas tres principales tendencias que se dan entre los estados que tienen participación activa en el territorio antártico. Con un análisis relativamente simple de cómo se está dando la situación actualmente en la Antártica, uno podría pensar que al conformarse estas tres tendencias bajo un mismo artículo, se trata de un tema solucionado. Sin embargo, esto no es así, dado que la Antártica, a medida del avance de los años, ha adquirido una radical importancia de distintas perspectivas. Desde una perspectiva económica, la Antártica es una fuente gigante de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, de los cuales estos últimos, si bien
en el momento en el que se firmó el Tratado Antártico, siglo XX, medio del siglo XX, no se disponía de la tecnología ni de las políticas de investigación y desarrollo para acceder a estos materiales. Al día de hoy sí se puede, y se están desarrollando más tecnologías, los cuales hacen que en un futuro no muy lejano se empiece a conversar sobre la posibilidad de obtener estos recursos del suelo antártico. Desde otra perspectiva, la perspectiva geográfica, la Antártica es una posición fundamental para el control de los océanos australes y de las comunicaciones marítimas en el hemisferio sur, dado que además de tener proximidad con Oceanía, África y Sudamérica, quien controla la Antártica finalmente es capaz de controlar todo el hemisferio sur gracias a la influencia que tiene la Antártica en relación a estos territorios. Y más importante aún, la importancia social que reviste la Antártica, dado que en relación al constante aumento de la población y la reducción del espacio disponible en estos continentes, cada vez la habitabilidad del continente antártico es una idea que se está desarrollando con mayor ímpetu. Todo lo anterior ha implicado que al día de hoy existan diferentes posiciones respecto a autores enfocados en los temas antárticos sobre cómo se debería abordar el artículo 4, además de cuáles son sus deficiencias y sus fortalezas. La primera perspectiva o la primera posición que tenemos sobre la redacción del artículo 4 del Tratado Antártico señala que por muy satisfactorios que parezcan en estricto rigor los resultados del artículo 4, hay varios límites en lo que respecta a su eficacia. Dado que lo anterior se basa en que las intenciones de los 7 estados de adquirir formalmente el territorio antártico, como también la de aquellos estados de negar esas reclamaciones territoriales, aún existe, siendo estas perspectivas totalmente irreconciliables. En ese sentido, el artículo 4 se limita a congelar este problema, evitando regular el fondo de la controversia, adquiriendo una postura bastante tibia respecto a la debilidad del reconocimiento o no reconocimiento de dichas reclamaciones, ya que se bastaría con eliminar el artículo 4 del Tratado Antártico y las reclamaciones de territorio antártico y de derechos soberanos, junto a la oposición de esto, emergerían nuevamente sin disminuir su vigor, comprometiendo en un caso extremo al Estado mismo. Nosotros abordamos esta posición y si bien nos mostramos de acuerdo en señalar que el artículo 4 del Tratado Antártico no resuelve en estricto rigor el fondo del problema de las reclamaciones territoriales y que los conflictos derivados de dicha situación son irreconciliables, no compartimos el punto de que bastaría eliminar el artículo 4 del Tratado Antártico para que los conflictos en relación a estas reclamaciones territoriales surjan y comprometan al tratado mismo, ya que, si bien el artículo 4 es un pilar fundamental del tratado, la existencia de los mecanismos de protección establecidos a lo largo de los otros artículos del tratado en relación a los esfuerzos de cada Estado parte para mantener la Antártica como un continente dedicado a la investigación y cooperación internacional, conformarían de cierta forma implícita la misma finalidad del artículo 4. ¿Puedes dar la siguiente, Rodrigo, por favor? Muchas gracias. La segunda perspectiva, o posición, respecto a la redacción del artículo 4 del Tratado Antártico, indica que no se solucionó el problema de las reclamaciones territoriales, y tampoco se congeló aquel o esta, sino que simplemente se mantuvo el status quo, indicando que el fondo del problema de la soberanía no se va a presentar con claridad hasta que se plantee definitivamente el tema del aprovechamiento de los recursos naturales antárticos, ya sea tanto los minerales como hidrocarburos, como aquellos de carácter natural. Y sobre este punto, si bien nosotros compartimos el hecho de que el artículo 4 de alguna forma se limita a mantener este status quo que se da en relación a las reclamaciones territoriales antárticas, señalar que el problema de la soberanía no se presenta con claridad hasta plantear definitivamente el problema del aprovechamiento de los recursos implicaría ignorar los antecedentes históricos sobre los cuales surgió el Tratado Antártico y más específicamente sobre aquello de los que se inspiró el artículo 4, ya que si bien la mayoría de los argumentos fundamentos también son de un carácter económico, como lo de la extracción de los recursos materiales, también hay un sector político respecto al control de la Antártica. Son dos perspectivas que no se puede mirar una en medio de otra, ya que estas dos confluyen de forma sumamente importante para entender cuál es el problema y cuáles pueden ser las posibles soluciones que se den respecto a esta redacción. ¿Puedes dar la siguiente, Rodrigo, por favor? La tercera perspectiva sobre la redacción de este artículo plantea que el artículo 4 no resuelve el problema de las reclamaciones territoriales, pero tampoco lo evita. Lo que hace, finalmente, el artículo 4 es proteger los intereses de todas las partes sin que ninguna de ellas tenga que renunciar a sus reclamos, ya que esto de alguna forma mejora la situación de todas las partes al institucionalizar un régimen que protege su interés y regula la relación entre los actores, sin perjudicar la posición de ninguno en particular. El problema de esta perspectiva
radica en que el precio del equilibrio brindado por el artículo 4 fue la inconsistencia jurídica en desmedro de la protección de los intereses políticos jurídicos contrapuestos. Nosotros nos hemos enfocado mucho en esta tendencia, ya que consideramos que se necesita encontrar una solución más allá de una lógica de positivo y negativo, de ganadores y perdedores, porque no existe una forma de resolver este problema sin que algún grupo de los estados partes del tratado sientan que sus intereses han sido menoscabados, bajo esta lógica. ¿Puedo dar la siguiente, Rodrigo, por favor? Por otra parte, hay una cuarta perspectiva que señala que si bien el artículo 4 del Tratado Antártico ha sido regularmente calificado como un logro de la política internacional al equilibrar las posiciones de los estados partes, no se debe olvidar que en el marco de lo que son las relaciones internacionales siempre se encuentran conectadas las relaciones de poder y hegemonía. Y el caso del Tratado Antártico no escapa a esta aseveración, da que su ambigüedad implica una libertad de acceso y acción en el continente antártico, el cual es sumamente importante para las potencias no solo en el sentido de poder utilizar el continente para fines pacíficos y de investigación, sino que también para fortalecer su posición jurídica respecto a la Antártica. Y además, si bien el artículo 4 en términos formales impuso la moratoria de las reclamaciones territoriales durante la vigencia del Tratado Antártico, también debilitó la posición de los estados reclamantes al no permitirle ejercer una soberanía efectiva sobre sus respectivos territorios, facilitando además la injerencia de otros países en sus territorios reclamados, como lo es el caso de aquellos países que reservaron su derecho a realizar reclamaciones territoriales, como lo es Estados Unidos y la ex Unión Soviética, hoy en día Rusia. ¿Puede dar la siguiente, Rodrigo? Finalmente, la quinta posición que analizamos es la solución planteada en el archipiélago de Svalbard. ¿Esta solución sería aplicable al territorio antártico? Svalbard es un archipiélago ubicado en el Polo Norte, cerca del Polo Norte, al norte de Noruega. Este archipiélago se caracterizó por ser una gran fuente de recursos para la época, desde aquello relacionado a la caza de ballenas hasta aquello relacionado de carácter mineral, lo cual llevó que a comienzos del siglo XX llegaron numerosas expediciones y consecuentemente sus reclamaciones sobre el territorio y sus alrededores, dado que en pleno siglo XX estaba en el apogeo de la revolución industrial y Svalbard tenía una alta concentración de carbón, lo cual era un recurso fundamental en esa época. Y dadas las reclamaciones sobre el territorio que se hacían en la expedición y los conflictos que emergían respecto a esta situación, se firmó el llamado Tratado de Svalbard. ¿En qué consiste este tratado? La singularidad del tratado radica en que Noruega tiene la soberanía absoluta de Svalbard, pero esta soberanía se restringe a lo largo del tratado con la finalidad de garantizar derechos a los países que ya desarrollaban actividad económica en el territorio. Acá podemos observar que Noruega tiene la potestad de legislar y hacer cumplir las leyes en las islas, pero los ciudadanos y las empresas de los países firmantes tienen los mismos derechos que los ciudadanos noruegos y no pueden ser discriminados administrativamente. Asimismo, la entrada hacia este archipiélago es teóricamente libre. Las conexiones se realizan a través de Noruega continental, cruzando su aduana, y el derecho de residencia es exactamente igual tanto para noruegos como para los residentes de otros estados firmantes, así también como las concesiones de licencias de pesca, caza, captura, extracción de minerales terrestre y marítimo, instalación de industria o comercio. También otra característica singular que trae Svalbard es que la administración no puede suponer un beneficio económico para Noruega, por lo que los impuestos y las tasas recaudadas en el territorio no pueden engrosar la arca de este estado. En otras palabras, Noruega puede cobrar impuestos por encima de lo que se necesita para la propia administración de este archipiélago. Y para evitar el desarrollo de un conflicto armado se estableció la prohibición de bases militares permanentes, por lo que Svalbard hoy en día es un territorio desmilitarizado. Además de que también se estableció una temprana conciencia ambiental respecto a la situación del extractivismo en este archipiélago, ya que el tratado fuerza a Noruega a velar por la preservación medioambiental de este archipiélago. ¿Puedes la siguiente, Rodrigo, por favor? Y bueno, aparte analizando todas estas posiciones, que si bien el análisis ahora es un poco superficial, tras perspectiva a futuro, nosotros hemos planteado distintas consecuencias como conclusiones a cómo va a poder converger, cómo pueden converger estas posiciones, ya sea tanto los autores como las posiciones que tienen los estados en relación al artículo 4 y al territorio antártico en sí mismo. Y lamentablemente, nosotros no coincidimos con que se pueda favorecer a los estados reclamantes, o en este caso a los estados que optan por internacionalizar la Antártica, ya que esto sigue suponiendo una lógica de o es el uno o es el otro, lo cual va a desestabilizar la posición, las pretensiones y la posición jurídica de estos estados en desmedro de otro, que puede acarrear consigo nuevos conflictos. Por eso, nosotros hemos de alguna forma concluido que el artículo 4 en sí, más que una solución, es, como diría un autor,
es un acuerdo para estar en desacuerdo. Pero lamentablemente, como está este desacuerdo, el artículo 4 no puede ser una solución a largo plazo. Quizá al corto y al mediano plazo lo sea, pero a largo plazo se necesita también un compromiso de cada estado que tiene funciones activas en la Antártica para desarrollar un futuro que de alguna forma logre la finalidad del mismo tratado, que es garantizar la cooperación internacional, la paz en el continente antártico y favorecer la investigación y el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco y Rodrigo, por esta exposición acerca del artículo 4 del Tratado Antártico y la importancia, ¿cierto?, que tiene como uno de los pilares fundamentales dentro de la gobernanza antártica, cuál es su aparente ambigüedad y las posibles soluciones. Seguimos ahora con la exposición de Mariana Bruna. También ella es egresada de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ella nos va a hablar acerca de otro tema muy llamativo, especialmente desde el área científica, tal como lo destacaba el profesor Ferrada al principio, titulado Chile en la Antártica, la ciencia como instrumento soberano. Mariana, adelante. Hola, muchas gracias, Giovanina. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como Giovanina dijo, me llamo Mariana Bruna y hoy día voy a presentar sobre cómo la ciencia y la investigación científica ha sido utilizada por el Estado de Chile para tener presencia efectiva en el territorio antártico y con ello defender los derechos soberanos que reclama sobre este territorio. De modo muy breve, para comenzar, voy a mencionar los derechos que reclama Chile sobre el territorio, que tienen un fundamento tanto geográfico como histórico. Los antecedentes geográficos en los que se basa Chile son principalmente dos: continuidad y contigüidad. Continuidad en el sentido de que hay una similitud geofísica y glaciológica entre el territorio de la Patagonia chilena y el territorio antártico. Además, en relación a la contigüidad, la misma geografía de Chile se proyecta naturalmente hacia la Antártica, existiendo una distancia de 1.200 kilómetros aproximadamente entre la ciudad de Punta Arenas y la isla Rey Jorge. Así, Chile es el país más cercano al continente antártico. Además, los antecedentes históricos que hace valer Chile al momento de reclamar su soberanía sobre este territorio se remontan a la conquista española. Estos dicen relación con las bulas papales que entregó el Papa Alejandro VI y con el Tratado de Tordesillas del año 1494. Unos años más tarde, en 1554, a través de una real cédula, se entrega la concesión sobre Terra Australis Incógnita, que es al sur del Estrecho de Magallanes, quedando a cargo del gobernador de Chile como un todo continuado desde el desierto de Atacama hasta el Polo Sur. Así, al momento en que se produce la independencia de Chile, se hace valer un principio jurídico que es iuti possidetis iuris, el cual establece que los límites de las nuevas repúblicas debían tener las fronteras de las provincias españolas a las cuales sucedían. A raíz de estos fundamentos, en el año 1940 se promulga y después en el año 1955 se publica el Decreto Supremo 1747 del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual se delimita el territorio chileno antártico. Según lo que se puede ver en la imagen, es la parte blanca. Y en el mismo decreto se señala que los fundamentos que hace valer Chile son geográficos, históricos, jurídicos y diplomáticos. Ahora bien, como mencionaron mis compañeros anteriormente, así como Chile reclama derechos soberanos sobre el territorio, también lo hacen otros 6 países. Así, durante los primeros 40 años del siglo XX, Argentina, Australia, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido hacen tanto reclamaciones de soberanía como delimitaciones de lo que sería su territorio antártico. No
voy a entrar mucho en lo que es el Tratado Antártico, porque creo que mis compañeros lo explicaron de gran manera, pero a muy grandes rasgos lo que esto hace, el tratado suspende las controversias sobre las reclamaciones territoriales, consagra la Antártica a fines exclusivamente pacíficos, desmilitariza y desnucleariza la Antártica, y también establece la libertad científica y una colaboración internacional hacia ese fin. A consecuencia del Tratado Antártico, los países que reclaman soberanía han tenido que utilizar otros medios distintos a los usuales para demostrar su presencia en el territorio antártico, y de esta manera Chile no ha dejado pasar su posición estratégica en ella, vale decir su cercanía. Así, Chile demuestra su presencia efectiva en el territorio a través de diversos medios, a través del establecimiento de bases, algunas de las cuales tienen incorporados laboratorios científicos del Instituto Antártico Chileno, incluso una pista de aterrizaje, a través de la presencia humana, tanto personal de Fuerzas Armadas como personal científico, a través de la actividad científica, que es lo que más dice relación con esta presentación, y a través de otro tipo de actividades como son el salvamento y rescate, pesca, turismo, etc. Así, mi investigación principalmente afirma que la investigación científica constituye una de las herramientas principales que le permite a Chile mantener de forma permanente sus intereses soberanos y la presencia efectiva en la Antártica. Así, la ciencia, como otros campos de nuestra cultura, están modelados por intereses políticos, económicos, culturales, religiosos, etc. La gran mayoría de los estudios científicos se financian porque alguien cree que puede llegar a alguno de estos objetivos. Así, la ciencia no está ajena al tipo de sociedad en la cual surge y responde a un sistema político en el cual se da la investigación científica. Es más, el Tratado Antártico tiene un sistema de inclusión-exclusión respecto de las partes consultivas, en la cual para ser una parte consultiva, vale decir tener voz y tener voto, se requiere de investigación científica sustancial, o sea que los países lleven a cabo investigación científica en el territorio. En ese sentido, se puede decir que el escenario que propende al desarrollo científico por parte de Chile, la Antártica tiene relación directa con el hecho de que este es un país reclamante de soberanía. Así, no son pocos los autores que señalan que la Antártica es el lugar del planeta donde la ciencia, ante todo, es una continuación de la política, pero por otros medios. Se ha entendido que históricamente la ciencia ha sido un instrumento de la política antártica nacional de los estados y sirve de instrumento para el resguardo de sus principales intereses, vale decir, geoestratégicos, económicos, medioambientales, entre otros. Así, esto queda de manifiesto en diversos documentos en los cuales se plantea y se desarrolla la actividad antártica nacional, y también en el desarrollo de la investigación científica misma que se realiza a través del Instituto Antártico Chileno. En relación a la actividad científica misma, me quiero referir a los proyectos científicos que se realizan en el continente antártico. Así me parece relevante mencionar en esta materia al Programa Nacional de Ciencia Antártica, o PROCIEN, el cual es un documento que redacta el INACH, que presenta los proyectos científicos que se van a desarrollar en el territorio antártico. Además, se contempla un sistema de financiamiento a través de INACH y de CONICYT para poder mejorar la cantidad y la calidad de los proyectos científicos que se llevan a cabo en el territorio. A través del PROCIEN uno puede ver que la cantidad de proyectos que se presentan año a año han ido aumentando. No es un gran aumento, pero sí han ido aumentando. En el año 2017 se llevaron a cabo 96 proyectos, en el año 2019 se llevaron a cabo 106, que se adjudican a diversas universidades, a diversas instituciones a lo largo de todo el país que están interesados en temáticas antárticas. En cuanto a los documentos, me voy a centrar principalmente en la Política Antártica Nacional y en la recién publicada Ley Antártica Chilena. Así, en cuanto a la Política Antártica Nacional, me voy a centrar en la política actual, que es la del año 2017. En esta, uno de los objetivos que se consagra es que
se desarrolle la investigación de ciencias naturales y sociales sobre bases de excelencia, orientándose a temas globales de interés político y aquellas de interés económico nacional, a través de un Instituto Antártico Chileno robusto, eje de la colaboración científica internacional en Chile y en la Antártica. Así, la política antártica no solo señala tenemos que realizar investigación científica, sino que plantea ciertas pautas. Señala que esta tiene que ser de calidad, que tiene que haber una colaboración científica internacional. Además, tiene en cuenta la investigación científica al momento de señalar de que se tiene que desarrollar la región de Magallanes y Antártica chilena como un polo de desarrollo científico y logístico. Así, a lo largo de la política antártica nacional, se da cuenta de que se toma en consideración la ciencia y la investigación científica antártica para el desarrollo de los distintos ámbitos que se buscan potenciar en cuanto a la actividad antártica. En cuanto a la ley antártica chilena, esta, como mencionó el profesor, fue publicada hace muy poco, el 17 de septiembre del 2020. Y una de las grandes innovaciones que trae esta ley en materia de ciencia es que le entrega funciones expresas y específicas al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Estas me parece relevante mencionarlas porque evidencia un reconocimiento y una importancia que se le otorga en esta materia. Así, las funciones que se le entrega es la promoción de planes estratégicos de desarrollo e investigación científica en relación a la Antártica y sus ecosistemas dependientes y asociados. Debe velar por este tipo de investigaciones, estimulando el conocimiento de la Antártica a la comunidad escolar, académica, científica y a la ciudadanía nacional e internacional. A su vez, otro reconocimiento relevante a mi parecer es que se va a requerir de la firma del ministro de Ciencia para el decreto supremo que contenga una eventual nueva política antártica nacional. Esta ley contiene también una regulación sobre las diferentes actividades que se llevan a cabo en el territorio antártico, entre ellas la actividad científica. A raíz de esta se manifiesta en la misma ley que el Estado le dará prioridad a la investigación científica y tecnológica y a la preservación de la Antártica y sus ecosistemas dependientes y asociados como una zona para la realización de estas actividades. Ya para ir cerrando, me gustaría plantear algunas pequeñas conclusiones a las que se pudo llegar a través de la investigación. Una primera conclusión es que Chile tiene una gran presencia efectiva en el territorio antártico a través de los diversos medios que ya mencioné, como es el establecimiento de bases o la investigación científica. Una segunda conclusión es que la ciencia no es ajena al sistema del que surge, y así se puede señalar que la ciencia y la investigación científica antártica está sujeta a los intereses políticos de los estados. Y la última conclusión, y quizás la más relevante, a raíz del análisis de diversos instrumentos antárticos, concluí que la investigación científica antártica ha sido utilizada por el Estado de Chile no solo como un fin en sí mismo, sino como una forma de tener presencia efectiva y permanente en el territorio antártico. Con esta presencia efectiva, se ha permitido la mantención de los intereses soberanos nacionales, tanto en el territorio mismo como en el sistema del Tratado Antártico. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por esta exposición, ¿cierto?, acerca del rol que juega la ciencia como una herramienta soberana dentro del sistema del Tratado Antártico y cómo tú destacas, ¿cierto?, la importancia de su vínculo con los principios rectores del sistema del Tratado Antártico. La última exposición de esta primera jornada, y que por cierto es una de las que evoca más curiosidad respecto a lo que ocurre en el sexto continente, pertenece a la investigación de Paloma Sepúlveda y Bárbara Silva. Ambas también son egresadas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y nos van a presentar sobre su proyecto de investigación titulado La jurisdicción penal en la Antártica, análisis de los delitos relevantes cometidos en el continente, periodo 1959 a 2018. Paloma, Bárbara, bienvenidas y adelante. No se escucha muy bien, me parece, el audio se escucha un poco lejano. Ahí sí, ahí sí. Ahí está mejor, gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. El título de nuestra tesis, como bien dijo Giovanina, es la jurisdicción penal en la Antártica, el análisis de los delitos en el continente en el periodo de 1959 al 2018. Bueno, la historia de nuestra tesis, en principio, junto a Paloma teníamos mucho interés respecto al área penal, y al entrar al taller nos surgió la pregunta sobre qué pasaba con los delitos de la Antártica. Los contenidos a revisar en nuestra exposición son los siguientes. La pregunta de investigación y nuestro objetivo general, que era tener un panorama general de la Comisión de Delitos en la Antártica en cuanto a su evolución histórica y cómo se ha llevado a cabo la resolución de estos conflictos, junto con evidenciar cuál sería la jurisdicción penal que se aplicaría. También hicimos un análisis del Tratado Antártico, en particular del artículo 8, y además analizamos algunos de los delitos relevantes. Hay que tener ciertas consideraciones previas, como bien señalaron nuestros compañeros, la Antártica no pertenece a ninguna nación en particular, aunque existan 7 naciones reclamantes. En el territorio antártico, como consecuencia, conviven diversas nacionalidades y hay una colaboración entre estos estados. Y cabe hacerse la pregunta de ¿qué es la jurisdicción penal? Nos referimos a la jurisdicción penal cuando al cometerse un delito se determina quién tiene el derecho de procesar y en consecuencia ver cuál es la ley que se aplica. Por otra parte, nos tenemos que remitir al artículo 4 que estudiaron nuestros compañeros, que dice que se tendrá jurisdicción sobre un territorio en virtud del ejercicio de una reclamación, pero los demás estados no están obligados a reconocer tal ejercicio jurisdiccional, por lo que no es obligatorio que un país ejerza jurisdicción sobre un territorio, sobre tal territorio. Es decir, este artículo 4 no congela ni deja de lado la cuestión de la soberanía, por el contrario, este preserva y protege específicamente la posición jurídica de todas las partes. En el análisis del artículo 8, en su numeral primero, se señala una suerte de inmunidad jurisdiccional para los observadores designados por las partes contratantes. Nos referimos a partes contratantes a aquellos estados que fueron parte del Tratado Antártico. De acuerdo con el primer párrafo de este artículo, para el personal científico intercambiado junto a los miembros del personal acompañante de dichas personas, estos estarán sometidos solo a la jurisdicción de la parte contratante de la cual sean nacionales, por lo que los excluye estar sujetos a la jurisdicción del Estado reclamante o del Estado de la estación. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿A qué personas se refiere el artículo 8? Este se refiere a los observadores, el personal científico y al staff de apoyo. Y, como consecuencia, a quienes no se aplica este artículo 8, es decir, a quienes se ven excluidos. El artículo 8 señala que, al parecer, no se aplica a los no intercambiados ordinarios, es decir, a los científicos que trabajan en una estación bajo el control de un estado distinto del estado del que son nacionales, o en una estación extranjera situada en el territorio de un estado reclamante. Es decir, estos vendrían a ser los turistas, el personal civil, militares, tripulaciones que pueden participar en la exploración o explotación de recursos futuros en la Antártica. En el caso de los no privilegiados o aquellos que se excluyen del artículo 8, nos tenemos que remitir al numeral segundo del artículo 8, que señala que el mecanismo de determinar la jurisdicción aplicable es el de las consultas, para lo cual se debe acudir en principio a la costumbre en derecho internacional público a fin de definir la jurisdicción aplicable. Este mecanismo de jurisdicción nacional y de consultas inmediatas se refuerza con las reuniones consultivas, pero en algunos de los casos prácticos que se han presentado se han evidenciado serias falencias. Entonces, si bien las normas de competencia establecidas en el artículo 8 pueden parecer lo suficientemente sencillas y fáciles de aplicar en la práctica, el sistema jurisdiccional general resulta deficiente en términos de las personas y actividades cubiertas. El artículo 8 parecía una solución justa y eficaz en el momento de la redacción del tratado, porque solo había un número limitado de personas que visitaban a la Antártica en un momento dado, y casi todas estas personas estaban al alcance de la jurisdicción del artículo 8. Pero hoy en día la situación es diferente.
La Antártica se ha vuelto cada vez más accesible y muchas personas de todo el mundo pueden viajar al continente si es que así lo desean. Hoy en día existen más de 40 estaciones científicas que operan actualmente en la Antártica. Por otra parte, permanece la cuestión sobre la idoneidad de la aplicación de los códigos penales nacionales al entorno único de la Antártica. Es decir, los códigos penales nacionales anticipan mecanismos de aplicación locales e inmediatas, como tribunales, centros de detención y fuerzas policiales. También prohíben una amplia y variada gama de conductas que pueden o no abarcar todas las conductas posibles de la Antártica. Además, las sanciones de los códigos penales nacionales pueden no ser factibles en la Antártica. Así, cada estado, en el juicio de la conducta criminal en la Antártica, tendría que transportar al presunto delincuente a su país para ser juzgado. Y el transporte al estado del presunto delincuente también implicaría dificultades relacionadas con la preservación de pruebas y el transporte de testigos. Y también constituiría una operación engorrosa y costosa, particularmente en el caso de los delitos menores. Por otra parte, se ve como solución de algunos autores la creación e implementación de un código penal antártico, que sería la solución al problema jurisdiccional, ya que éste adoptaría las realidades y las condiciones antárticas. Ahora mi compañera Paloma va a hablarnos sobre los casos. Bueno, nosotros en nuestra tesis hablamos sobre distintos casos. Ustedes pueden verlo en nuestro research poster en la página de guantartica.cl. Y en esta presentación y en consideración del tiempo les vamos a hablar sobre 3 de ellos. El primer caso del que les queremos hablar es el que pasó en el año 2000 en la base Amundsen Scott. Esta es una base de investigación estadounidense que está ubicada en la parte sur de la Antártica. Debido a su ubicación, durante el invierno, las condiciones climáticas son extremas y esta base queda totalmente aislada del resto del mundo. No hay vuelos ni transporte desde y hacia la base, y tampoco se pueden recibir paquetes o cosas así. Bueno, y durante el invierno del año 2000, el físico Rodney Marks, un ciudadano australiano, se encontraba en esta base como parte del Centro de Investigación de Astrofísica en la Antártica. Y en la mañana del 11 de mayo de ese año, él comienza con dificultades para respirar, comienza a vomitar sangre y se dirige en 2 ocasiones hacia el médico de la estación. Bueno, y este doctor le señala que estos son síntomas de abstinencia de alcohol. Sin embargo, su condición sigue empeorando y el día siguiente, el 12 de mayo, finalmente fallece. Se emite un comunicado por parte de la NSF, que es la agencia federal encargada de las estaciones de investigación antártica estadounidenses, y se señala que la causa presunta de muerte serían causas naturales. Debido a las condiciones climáticas extremas, no se podía transportar el cuerpo de este científico, y este cuerpo quedó a la intemperie afuera de la estación por un periodo de 6 meses congelado para preservarlo, y posterior al plazo de 6 meses fue transportado a Nueva Zelanda, donde se hizo la respectiva autopsia, y el resultado fue de que la muerte había sido por un envenenamiento por metanol. Bueno, ahora Nueva Zelanda se hace cargo de la investigación y acusa públicamente a la NSF de obstaculizar su investigación, de no darles acceso a las pruebas que ya habían tomado antes, etc. Bueno, y este caso hasta el día de hoy todavía no se resuelve. No se descarta la posibilidad de que haya sido un asesinato, ni la posibilidad de que haya sido un suicidio. Entonces, este caso es particularmente interesante porque tenemos a un nacional australiano en una base estadounidense dentro de un territorio que es reclamado por Nueva Zelanda. Entonces tenemos los intereses de Estados Unidos en la resolución y la investigación del caso, ya que ocurrió en la base estadounidense y estaba involucrado un empleado de un contratista estadounidense. Por otro lado tenemos a Nueva Zelanda, que tiene el interés porque considera a la base estadounidense parte de la dependencia de Ross de la Antártica, que es parte del reclamo territorial que tiene Nueva Zelanda,
Y en tercer lugar tenemos a Australia, interesada porque la víctima es un nacional. Bueno, el segundo caso del que le queremos hablar es el que sucedió en el año 2005 en la base Bernardo Higgins. Esta es una base administrada por la Armada chilena, y en el año 2005, durante una supuesta operación de exploración, una patrulla de militares a bordo de un carro Soncat cae dentro de una grieta, y debido a este accidente fallece el capitán Encina y los suboficiales Burboa y Basualto. La investigación fue llevada a cabo por la justicia militar, y esta investigación reveló que el verdadero motivo de la exploración fue rescatar un trineo que en una exploración previa había sido perdido y se había caído en una grieta. Entonces, luego de esta pérdida del equipo, los tenientes de la base Armando Ibáñez y Mauricio Toro les ordenan a los subordinados no decir nada a la DAE, que es el Departamento Antártico del Ejército, y los amenazan con que los van a sancionar si ellos dicen algo. Un mes después del accidente del trineo, ellos envían a esta patrulla a buscarlo, a buscar el trineo. Y el capitán Encina les señala que las condiciones climáticas no son adecuadas, que debido al aumento de la temperatura, el hielo ya está más, el terreno está más blando, que hay más grietas existentes y que probablemente el trineo estaba tapado en nieve y que no lo iban a poder encontrar. Sin embargo, ellos ya no hacen caso a las reparaciones que tiene el equipo y los envían igual. De hecho, en un momento en la ruta, las condiciones climáticas no les permiten avanzar más, y el capitán Encina se comunica con Mauricio Toro y le señala que ya no pueden continuar. Sin embargo, Toro les dice que esperen un rato, que pase el clima y que continúen. La patrulla empieza ya con miedo, a temer por sus vidas, se amarran con cuerdas al carro, ya que pensaban que podía pasar un accidente, y el capitán Encina decide regresar, no seguir las órdenes y regresar a la base. Y en este regreso es cuando el carro cae en una grieta, y caen 7 militares que iban a bordo del carro, caen a una profundidad de 15 metros, y debido a que el carro sigue andando, las orugas lo entierran más, y quedan a una profundidad de 30 metros. Otros miembros del equipo que iban en motos pudieron rescatar a 4 de los 7 que cayeron, y se dirigieron todos a la estación buscando ayuda. Salen nuevamente a rescatar a los 3 que habían quedado en la grieta. Sin embargo, por las condiciones climáticas no pudieron continuar, y tuvieron que salir al otro día a rescatarlos. Bueno, ya esto fue muy tarde, y al próximo día los encontraron muertos, congelados. Y Ibáñez, como una forma de ocultar el verdadero motivo de esta exploración, tomó la decisión de confeccionar una orden para darle legitimidad a esta actividad, y él la anexó a la rúbrica del capitán Encina. Esto fue descubierto por la Fiscalía Militar, y posteriormente fueron condenados ambos tenientes por cuasi delito de homicidio, y además Ibáñez fue condenado por falsificación de documentos públicos. Entonces, en este caso, ya que fueron militares, esto fue resuelto por la Corte Marcial. Y este fallo fue, ellos presentaron una casación de fondo ante la Corte Suprema, ellos rechazaron este recurso y quedaron condenados finalmente con la condena de la Corte Marcial. Bueno, el último caso del que les queremos hablar es del año 2018, es uno de los casos más recientes, que sucedió en la base Bellinghausen. Esta es una base de investigación rusa que se mantiene operativa durante todo el año, y el 9 de octubre del 2018 hay una pelea en el comedor de la base de 2 rusos. 2 rusos se pelean, y uno de ellos apuñala al otro en el pecho con un cuchillo. La historia de este delito es que estos 2 rusos, Sergei Savitsky y Oleg Belousov, eran compañeros de pieza en la base, y llevaban más de 6 meses compartiendo pieza en la Antártica.
Entonces hay que considerar las condiciones en las que se encuentran los equipos allá, que están, bueno, aislados, tienen poca comunicación, no hay tanto entretenimiento, no tienen acceso a internet como nosotros, etc. Y cada vez que Sergei iniciaba la lectura de un libro, su compañero lo spoileaba. Siempre le contaba al final del libro. Y un día ya esto se repitió tanto que en el comedor, bajo el estado de alcohol, Sergei apuñala a su compañero. Oleg fue trasladado a Chile de urgencia y aquí recibió tratamiento médico, y horas después del accidente, Sergei se entrega ante la máxima autoridad de la base, señalando que, bueno, que es el culpable y que nunca quiso matar a su compañero. Entonces él quedó confinado en su pieza hasta que lo pudieron trasladar a Rusia, donde fue juzgado y fue acusado de asesinato y condenado a arresto domiciliario, a cumplir su pena con arresto domiciliario. Entonces, este caso no fue tampoco tan difícil la resolución, ya que eran dos nacionales del mismo país en una base rusa, y se puede decir que eso facilitó un poco las cosas, ya que se pudo aplicar el artículo 8 del Tratado Antártico y fue juzgado por Rusia este caso. Bueno, como conclusión de nuestra presentación, podemos decir de que al no existir normas correspondientes a la forma de ejercer la jurisdicción en la Antártica, la investigación y resolución de los delitos cometidos en el territorio, al igual que la determinación de la competencia jurisdiccional, no responden a un criterio unificado. Entonces las preguntas que se deben hacer es que, ¿qué criterios de determinación jurisdiccional se deberían adoptar? ¿Qué medidas hay que seguir? ¿Y cuál es el procedimiento penal a aplicar? Estas son interrogantes que el Tratado Antártico encarga responder a las partes contratantes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paloma, Bárbara, por esta interesante exposición sobre los delitos más emblemáticos dentro de la Antártica en el último tiempo y su tratamiento jurídico dentro del sistema del Tratado Antártico. Vamos a dar espacio ahora para las preguntas. Les cuento que han llegado varias respecto de los tres temas, así que en función del tiempo disponible que tenemos, ¿cierto? Las hemos ido agrupando y seleccionando según el interés del público, así que esperamos representarlos a todos en estas preguntas. Quisiera entonces pedirle en primer lugar a Francisco y Rodrigo, ¿cierto? Que fueron los primeros expositores. Ya los voy a poner a ambos en pantalla. En primer lugar, preguntarles ¿por qué hay superposiciones en las reclamaciones antárticas? El caso específico de Argentina, Chile, Reino Unido. Y por otro lado, preguntarles en qué medida creen que una revisión del concepto de soberanía del Tratado Antártico dentro de la fórmula de Svalbard estaría más condicionada en un contexto multipolar más adelante, donde el tamaño de las economías empieza a crecer, por una parte, con aquellos actores no reclamantes, ¿cierto? Como India, como China, que están creciendo los últimos años, y aquellos reclamantes como el caso de Reino Unido, Francia, post-Brexit. Perfecto. Muchas gracias, Giovannina, por entregar las preguntas. Muchas gracias también a los que preguntaron. Son preguntas sumamente atingentes y también totalmente interesantes. Sobre las reclamaciones territoriales, al menos, y la forma en que estas se proyectan, hay que considerar tanto la proyección que hace Chile respecto a la península antártica, Chile y Argentina en realidad, al sector ubicado en la península antártica, como países del Cono Sur pueden hacer la proyección desde ahí, mientras que Inglaterra hace la proyección desde las Malvinas, desde las Islas Malvinas. En base a eso, y considerando también la importancia geopolítica que tiene la península antártica, se hace imposible evitar una superposición entre estas reclamaciones debido a que la península antártica es, por decirlo de alguna forma, es el punto de entrada a este mismo continente, ya que no
no está en las mismas condiciones que afectan la navegación y el acceso a la Antártica en esa península, porque como esa península está más alejada del Polo Sur, hace que los factores climáticos no sean, por decirlo de alguna forma, no sea tan difícil acceder a dicho territorio como lo sería al continente, a como sería acceder por otra parte de ese continente. Y en relación a la otra pregunta, sobre la fórmula de la soberanía aplicada en Svalbard, hay que considerar aquí los distintos factores que se dan de forma y de fondo. Respecto a los factores de forma, uno puede encontrar que se da una situación similar en relación a los acontecimientos que suceden en el territorio antártico. Sin embargo, respecto al fondo, es altamente difícil confluir en una soberanía única en un continente, o ya sea una soberanía repartida entre los países no reclamantes, inclusive los reclamantes, que pueda ser cooptada por medio de un tratado. El segundo punto se puede, como en la fórmula de Svalbard, cooptar la soberanía solo de un país, pero la fórmula planteada por la doctora, o sea, es sumamente interesante en ese sentido, pero la existencia de esta diferencia, además de la importancia geopolítica que tiene el continente y los intereses contrapuestos que se dan en el escenario entre estas potencias, que sobre todo Estados Unidos y China, que confluyen con intereses contrapuestos, hacen sumamente difícil aplicar la fórmula que se aplicó en Svalbard. En efecto, si consideramos el hecho de la fórmula de Svalbard o la internacionalización, es mucho más probable lograr una internacionalización de la Antártica a esta fórmula en donde se otorga soberanía específicamente a un país que es regulada a través de un tratado. Es por eso, de ahí reviste también la importancia del que tiene el artículo 4, que construye un piso firme sobre un terreno irregular. Por eso es sostenible en el corto, mediano plazo, pero en el largo plazo ya la situación va más allá del piso, va más al terreno. Y el terreno, lamentablemente, todavía sigue siendo altamente irregular, así que la fórmula de Svalbard, al menos, no estimo que pueda ser aplicable de aquí al 2048. No sé si eso contestó tu pregunta, espero que así haya sido, y reitero de nuevo el agradecimiento por tu pregunta. Sí, y yo solo quería agregar a la primera pregunta sobre por qué existen superposiciones en las reclamaciones. Esto principalmente responde a temas históricos y de proximidad, porque, por ejemplo, tanto Argentina como Chile se consideran herederos de la corona española en los límites anteriores los límites como establecidos por el Imperio Español. Entonces, ambos sintieron que eran herederos de lo que era supuestamente perteneciente al Imperio Español en la Antártica. Y en el sentido del Reino Unido, como ellos tienen la posesión de las Islas Malvinas, ellos se proyectan hacia la Antártica a través de esas islas. Y con las otras reclamaciones no existen superposiciones porque, como bien dijimos, la aproximación diplomática funcionó súper bien en algunos casos. En el caso de Noruega y el Reino Unido eran países bastante cercanos, por así decirlo. Entonces, las delimitaciones de sus reclamos fueron zanjadas de forma diplomática. Lo mismo con Australia y Nueva Zelanda, que de hecho Australia y Nueva Zelanda comenzaron como reclamaciones del Reino Unido, que luego fueron, en cierto modo, heredadas por Australia y Nueva Zelanda cuando dejaron de ser parte del Imperio Británico. Eso, simplemente. Muchas gracias, Francisco, Rodrigo. Me gustaría hacerles solo una última pregunta para no saturarlos con todas las preguntas que estamos recibiendo. Con respecto a este artículo 4, ¿cierto?, del Tratado Antártico, ¿qué creen ustedes que piensan los demás países reclamantes de cara a cumplir los 100 años del Tratado Antártico? ¿Qué piensan que va a pasar con este status quo, con las reclamaciones territoriales en la Antártica? Más bien, si nos pueden dar su opinión respecto a lo que creen que están pensando los 7 países reclamantes de cara a cumplir los 100 años. Principalmente los países, ninguno ha dado, por así decirlo, su brazo a torcer. Cada país sostiene sus reclamos de soberanía, cada país mantiene presencia en la Antártica, invierte en la Antártica. El caso de Chile es muy evidente, como dijo Mariana, que Chile tiene una presencia bastante, a pesar de ser un país pequeño, tiene una presencia bastante importante en la Antártica. Entonces,
es muy difícil que de aquí al corto o mediano plazo exista un cambio en el status quo. Eso por lo menos es lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que la mantención del status quo sigue siendo por ahora la principal, la principal solución, por así decirlo. O sea, no existe una solución más viable que pueda verse en el corto o mediano plazo. Muchas gracias nuevamente, Francisco, Rodrigo. En el mismo orden, entonces, ahora le pido a Mariana si nos puedes contestar las preguntas que han ido llegando. Primero, tu opinión, ¿sí? La ciencia como un instrumento soberano se utiliza solo por aquellos países que aseguran poseer derechos soberanos dentro de la Antártica, ¿cierto? Los 7 países que ya conocimos a lo largo de estas exposiciones, o por todos. Y en el fondo, ¿cómo crees que esto va configurando la geopolítica, ¿cierto? O la gobernanza antártica en la actualidad? Bueno, muchas gracias a las preguntas que han ido llegando. Bueno, en mi opinión, claramente hay países que no son reclamantes de soberanía, también utilizan la ciencia como un instrumento para estar presentes en el territorio antártico. Cuando hablamos de los 7 países reclamantes, estos son los que reclamaron soberanía en la primera mitad del siglo XX. Y en ese minuto, cuando se firma el Tratado Antártico, como bueno, ya hemos mencionado varias veces, se congela la idea de reclamar soberanía o la controversia sobre las reclamaciones de soberanía. Pero, como acaba de mencionar Rodrigo, los países que reclaman no están dando su brazo a torcer, no creo que lo vayan a dar. Y hay países que no son reclamantes de soberanía como formalmente hasta antes del Tratado Antártico, como por ejemplo Estados Unidos, que a mi parecer sí busca ejercer una especie de soberanía a través de la ciencia antártica. La base más grande que hay en la Antártica, en territorio antártico, es una base estadounidense y su capacidad es para como el doble de las personas que, por ejemplo, una base chilena. La calidad y la envergadura de la investigación científica que lleva a cabo países como Estados Unidos o países europeos es de una gran escala. Entonces, como ya mencioné, la ciencia no es 100% neutral, está inmersa en los intereses políticos que puedan tener los países. Y es más, actualmente la investigación científica no es solo un instrumento como para reclamar soberanía en el territorio, sino que también está este sistema de inclusión-exclusión como parte consultiva en el sistema del Tratado Antártico. Y el hecho de ejercer investigación científica sustancial permite, o es uno de los requisitos o de las cuestiones que se toma en cuenta a la hora de admitir a un país como parte consultiva. Y el ser una parte consultiva en el sistema del Tratado Antártico da derecho a voto, por tanto también derecho a influir un poco en las decisiones que se toman respecto al territorio antártico. Así que sí, yo creo que países que no son reclamantes de soberanía formalmente sí usan la ciencia como modo de estar presentes en el continente, en el sistema del Tratado Antártico y por tanto también posiblemente tener reclamaciones territoriales. Perfecto, Mariana. Otra pregunta tenemos acá. Entendiendo la actividad científica como herramienta y moneda de cambio, ¿consideras que mapear a través del tiempo las actividades científicas de cada país en el continente podría ser o no una forma de leer las potenciales posiciones futuras respecto a las reclamaciones territoriales? Y bueno, pensando en un futuro y sí, claro. ¿Qué puede ser lo que están pensando los estados reclamantes respecto del territorio antártico? Es tu opinión también Mariana, respecto a esto. Bueno, en la misma línea de lo que venía comentando, sí, yo creo que si uno mapeara y empezara a ver en el tiempo la cantidad de investigación científica o la calidad, la cantidad de personal que transporta un país hacia el territorio antártico, uno puede ver
quizás una potencial reclamación de territorio. Creo que un caso bastante particular es el caso de Colombia. Colombia es un país que hasta hace no mucho no tenía mucha, ¿cómo decirlo?, como injerencia en lo que era el territorio antártico y de hecho una parte no consultiva del Tratado Antártico. No hace mucho, me parece que en los años 80 firmó y ratificó el Tratado Antártico y desde el año 2014, me parece, han estado realizando diversas expediciones al territorio antártico, han estado formando todo lo que es un programa antártico de investigación científica. Entonces, si bien en este minuto Colombia no tiene voto, por ejemplo, en lo que son las reuniones consultivas, creo que ahí uno quizás en el tiempo podría ver el interés que presenta Colombia en el territorio antártico y quizás quizás va a sonar un poco excesivo, pero quizás hay una idea soberana, una idea de reclamar territorio en un futuro en caso de que se vuelva a conversar el Tratado Antártico o algo así. Por último, Mariana, ¿tú crees que siempre la ciencia ha sido importante en la defensa de los intereses soberanos antárticos o es algo de los últimos años del siglo XXI? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, a mi parecer, y en realidad la investigación que lleva a cabo en la tesis, se puede ver que la ciencia siempre ha sido una materia a considerar cuando se toman decisiones en relación a la Antártica. Así, por ejemplo, en el año 1956 se entiende que se planteó una política antártica nacional de manera oral y no explícita o no expresada en un documento escrito, pero esta se formuló a raíz de que se iba a presentar Chile en el Año Geofísico Internacional y tuvo como principal punto o como la importancia de la ciencia era que esta se debía potenciar, que se debía potenciar la investigación que llevaba a cabo Chile en el territorio. Por tanto, yo creo que ya en el siglo XX Chile empieza a mostrar un interés por llevar a cabo ciencia e investigación científica en el territorio, también con fines políticos, pero a raíz del tiempo se puede ver la importancia que ha tenido. Muchas gracias, Mariana. Por último, vamos a la tercera exposición, preguntas que han llegado para Paloma y Bárbara. En primer lugar, más o menos lo que se ha repetido dentro de las preguntas es si un extranjero comete un delito dentro de alguna base antártica chilena, ¿debe ser sometido a justicia chilena o a la del país al que corresponda su nacionalidad, sea cual sea esta? Lo mismo se ha planteado en otros supuestos, ¿cierto? Como qué pasaría con un homicidio cometido por un ruso fuera de las dependencias de Bellinghausen. Más o menos es el mismo sentido de las preguntas. Si pueden contarnos qué opinan sobre esto. Hay varias cosas a considerar. Se escucha un poco mal el audio, un poco lejano. ¿Ahora sí? Un poco mejor. Ya, bueno. En primer lugar hay que considerar qué rol está cumpliendo esta persona en la Antártica, si es parte, si es un científico de intercambio, si es parte del staff de apoyo o si es un militar allá. Y también, en segundo lugar, quién es la víctima del delito, también en qué territorio se cometió, si se encuentra, si fue cometido en un territorio parte de una reclamación de algún país. Y respecto a estas consideraciones, vamos a ver si se aplica el artículo 8º o no, o si no, vamos a tener que recurrir a una consulta entre los países y decidir qué se va a hacer en ese caso. Ok. Otra de las preguntas que han llegado es,
Dentro de lo que ustedes han analizado en este periodo, ¿cierto? Desde 1959 al 2018, ¿cuáles son los delitos más usuales cometidos dentro de la Antártica? Si es que pudiera hacerse algún tipo de clasificación, por supuesto. Ya. El delito que más se ha cometido durante estos años ha sido el incendio, que ha ocurrido en 3 oportunidades. El primero fue por un error que echaron confort a un retrete incinerario, que eso fue ya por negligencia y se produjo el incendio de la estación. Otro fue el doctor que estaba en la base de la estación ya no quería seguir otro invierno más, por lo que se cuenta, no quería seguir otro invierno más en la estación antártica, entonces, como para que lo echaran, él incendió una capilla. Entonces acá vendría otro incendio, este fue premeditado. Y el tercero fue En unas bodegas. Ah, sí. Un generador en unas bodegas. Sí, que también fue esto por negligencia, no fue premeditado. Entonces, el delito que más veces se ha repetido ha sido este de los incendios, y podríamos decir que los otros delitos ya vienen a ser accidentes, como el de que mencionaba Paloma, la base O'Higgins, y han habido también otros altercados, por así decirlo, como el primero que se tiene data es sobre una pelea en un juego de ajedrez, que también eso lo pueden revisar en nuestro research poster, ahí tenemos una línea del tiempo que ejemplifica bien los delitos, pero respondiendo a la pregunta del incendio. O sea, podríamos decir que la mayoría son producto de negligencia más que de una premeditación en la comisión del delito. Sí, y más que, por ejemplo, en el caso de, yo consideraría que también ira, no sé, por ejemplo, en el caso que mencionaba Paloma de apuñalar, también hubo una discusión entre unos cocineros y con un machete, así que se va dando esa lógica. Ok, otra pregunta que les han llegado varias a ustedes, chicas, sobre todo respecto de los delitos. Preguntarles, esto está muy relacionado con la primera parte de su exposición, pero para aclararlo un poco mejor, si es que existen o no cárceles dentro de la Antártica y si es que la respuesta es negativa, ¿a dónde van aquellos que delinquen dentro del territorio? Ya, no existen cárceles en la Antártica y quien comete el delito es aislado en la estación en que se encuentra hasta que se le pueda transportar a su estado. Como mencionaba Paloma, si quieres agregar. Claro, como el caso de los rusos, como Sergei quedó confinado en su pieza hasta que se lo pudieron llevar a Rusia y ser juzgado allá. Claro, es un poco complejo eso, lo que ustedes hablaban, algunas propuestas, ¿cierto?, de cómo mejorar este proceso dentro de la Antártica. Una última pregunta, chicas, también relacionado con esto, y es, a su opinión, si consideran necesaria la tipificación de algún delito en particular que se proteja dentro del territorio antártico. También teniendo en consideración esto que conversábamos, quizás pensando en aquellos delitos cometidos por negligencia, otros delitos más elaborados, respecto de aquellos que se repiten a través del tiempo, pensando en un hipotético, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes respecto a alguna tipificación dentro del territorio antártico? Yo no sé si como tipificación de ciertos delitos, lo que yo sí haría tal vez ciertas agravantes de los delitos respecto a cómo estos afectan el medio ambiente antártico, como por ejemplo el caso de los incendios, como que no podemos tomar como un incendio cometido acá en el continente, no va a tener la misma relevancia a un incendio cometido allá, como el impacto medioambiental que pueden tener, eso yo lo consideraría. También como los impactos cometidos por turistas, como un caso
un bote, que fueron unos turistas, se fueron en un bote a la Antártica, hicieron allá como que prendieron maderas para calentarse, y se produjo también como un mini incendio. Todas esas cosas yo creo que hay que considerar las circunstancias como especiales de la Antártica, como uno, la protección del medio ambiente, la protección a la fauna, etcétera, cosas así. Y ya como de atenuantes, si es que empezáramos a tipificar, también tomar en consideración el estado psicológico de las personas que se encuentran en las estaciones mismas. Como que no podemos considerar que si bien se les hace exámenes psicológicos para ver si es que pueden soportar todo el tiempo en que van a estar ahí, considero que también eso debe tomarse en cuenta al minuto de que sean juzgados en el estado del que son nacionales. Creo que eso debería considerarse como una tema. Ok. Muchas gracias, Bárbara, Paloma, Francisco, Rodrigo, Mariana, por sus exposiciones. En función del tiempo, tenemos que finalizar